Y es el momento de presentar a una persona que es una autoridad en el país sobre alternativas educativas. Realmente para nosotros es un honor contar con la presencia y los comentarios del profesor Erwin Fabián García López. El profesor Erwin, me permito presentar su hoja de vida. Actualmente es coordinador del proceso de investigación, acción sobre alternativas educativas y educaciones sin escuela de la Universidad Nacional de Colombia. Es investigador del Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional de Colombia, docente de cursos selectivos semestrales, autoorganización del aprendizaje de educación autodirigida, alternativas de aprendizaje autónomo en la educación superior. Es codirector de 4 congresos internacionales sobre educaciones alternativas y educaciones sin escuela del 2009, 2010, 2011 y 2014. Es codirector de 5 cursos semestrales sobre educaciones alternativas y educación sin escuela en la Facultad de Ciencias Humanas. También es asesor en innovación educativa de la Secretaría de Educación de Bogotá, asesor en educaciones alternativas del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, codirector del foro Las Educaciones sin Escuela en Colombia, públicas, repito, Educaciones sin Escuela en Colombia, políticas públicas educativas y derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Universidad Nacional de Colombia. También es codirector del foro Son indispensables las certificaciones y títulos universitarios para vincularse al mercado laboral. Ha participado en publicaciones recientes como Pedagogía de la Calle, Un Mundo por Aprender, International Perspectives on Home Education, Do We Still Need Schools? También en otra publicación titulada The Wiley Handbook on Home Education, otra titulada Características de un colegio realmente alternativo, otra titulada Homeschooling, Unschooling Children, Adolescents and Youth, an Approach to the Calculation of Microeconomic and Macroeconomic Spending in Colombia, con primer premio al Paper Investigation, Global Home Education Conference en San Petersburgo y Moscú, en Rusia. Ha publicado artículos cortos recientes como La educación sin escuela, que es una alternativa. Otro artículo, Dos universidades revolucionarias, características de un colegio realmente alternativo. Los niños educan a los papás, menos escolaridad obligatoria. El COVID-19 es una gran oportunidad para transformar la educación. Y obviamente con esta hoja de vida ha sido invitado a múltiples charlas y ponencias en diferentes eventos, universidades, organizaciones, en diferentes contextos comunitarios de Colombia. También en Brasil, Chile, El Salvador, México, España, Alemania, Rusia. Profesor, de verdad nos quitamos el sombrero por todo eso que usted nos puede compartir en este momento y cedo la palabra para su ponencia, que tiene por título Las relaciones entre la educación escolar virtual y los modelos de autoorganización del aprendizaje y educación autodirigida. Bienvenido, profesor Erwin. El profesor puede activar ya su micrófono. Está ya. Buen día, ya vi dónde estoy activando. Gracias, muy amables. Nuevamente, gracias por esta invitación. Ya estoy compartiendo pantalla, ¿se está viendo la pantalla? ¿Bien? ¿Completa? Bien. Bien. Gracias. Nuevamente a la profesora Estela, a la profesora Imelda, gracias por esta invitación.
Por favor, me van ayudando con lo del tiempo. Y bueno, como ya lo decía la profesora Estela, voy a compartir algunos planteamientos, preguntas sobre este tema que se viene trabajando en este congreso desde hace 2 días. He tenido la oportunidad de en algunos momentos presenciar presentaciones en los 2 días anteriores y he estado muy atento hoy desde las 2 de la tarde oyendo las intervenciones. Bastante interesante este proceso de UNICAP, de apostarle a la investigación. Y desde eso que oía, no recuerdo el nombre, la persona que inicialmente abrió la sesión de hoy, la invitación que voy a tratar también de plantear aquí rápidamente es a una perspectiva de la investigación que intente tener en cuenta que mucho de lo que hoy en día se llama investigación es reproducir más de lo mismo, ¿sí? Y por eso es también tan interesante lo que ustedes están haciendo, porque pues, entiendo que es una apuesta que busca transgredir más de lo mismo, que busca ir más allá. Y en ese sentido, pues estos planteamientos tienen que ver con qué son estos los modelos de autoorganización del aprendizaje y educación autodirigida que surgen precisamente de ejercicios de investigación científica, académica, de exploración empírica que crece en diferentes lugares del mundo y que dialogan con la educación escolar virtual, como lo trabaja UNICAP. Vamos a tratar de darle vamos a hacer como una inversión del orden de habituales en este tipo de presentaciones y voy a avanzar por donde habitualmente se termina, y es contarles lo que más adelante voy a describir rápidamente en esto poco tiempo, de dónde surge, cuáles son las fuentes, cuáles son los referentes. Esto es muy importante porque si queremos hacer investigación que logre procesos innovativos, necesitamos también explorar otras fuentes diferentes a las habituales. En el campo de lo llamado convencionalmente como educación, hay una serie de referentes, hay una serie de fuentes, una serie de conceptos y categorías que permanentemente se están reproduciendo y son pocos los recorridos, los caminos de investigación que buscan traer otros elementos, otros referentes, otros conceptos, otras categorías y sobre todo otras evidencias que cada vez son más contundentes y que esta pandemia nos ha ayudado a visibilizar, que son necesarias de traer a este tipo de reflexiones, de discusiones sobre la educación. Entonces, voy a hacer un recorrido rápido por algunos de los referentes que recomiendo de forma muy respetuosa que tengan en cuenta que este material queda en manos de las personas de UNICAP para compartir a las personas, a los interesados. Rápidamente voy a mencionar estos referentes para insistir en que a través de estos años de investigación y en el propósito de combinar, de mezclar estos referentes que se nutren en diferentes campos de conocimiento, es algo también que más adelante subrayaré, nos ha permitido encontrar unas teorías y prácticas realmente no convencionales, alternativas,
en aprendizaje y educación. Algunas de estas referencias voy a mencionarlas rápidamente. Es el Proyecto Cero de la Universidad de Harvard. Hace 60 años, la Universidad de Harvard en su Proyecto Cero dijo, ojo, los presupuestos de la escolaridad obligatoria, de la educación entendida como escolaridad obligatoria, están equivocados. Hay que buscar otros caminos para entender lo que hoy en día se asume como educación. Es muy importante tener en cuenta los trabajos del profesor Sugata Mitra. Hay un referente que para este campo de investigación-acción que hemos venido desarrollando es también bien importante, que es el trabajo, el concepto del continuum de la profesora Jean Lietloff. Muy importante tenerlo en cuenta. Más adelante voy a hacer una referencia más específica de por qué esto es relevante. El trabajo de John Hall y Patrick Farenga sobre cómo aprenden los niños, los trabajos de Casilda Rodríguez sobre el tema del aprendizaje y los límites a los niños, todo este tema tan importante de este pediatra español, Carlos González, la profesora Madeleine Goiría, profesora de la Universidad del País Vasco sobre la escolaridad flexible, el trabajo que ha venido haciendo ella, el profesor Peter Gray, el cada vez más citado psicólogo evolutivo norteamericano, que ha venido intensificando su trabajo sobre el juego y su desarrollo de los centros de aprendizaje ágil. Ojalá los colegios y la educación virtual se aparezca a estos centros de aprendizaje ágil. La profesora Leslie Barson es una investigadora de la Universidad de Londres, una investigadora que pone en práctica lo que investiga. Hace 22 años creó un centro comunitario de aprendizaje libre en Londres. Los trabajos de Andrei y Arnold Stern, la familia Stern, sobre juego libre y aprendizaje. Muy importante retomar los trabajos del matemático Bertrand Russell sobre las condiciones que debían tener las personas para educar niños y niñas. El trabajo del profesor Alexander Neil, el fundador de esta escuela emblemática Summerhill, la escuela de pedagogía antiautoritaria, muy recomendable también en esta combinación de investigación, de evidencias, de estudios, el trabajo de Pedro García Olivo, cada vez más reconocido en el tema de la antipedagogía. Quizás también para muchos acá es familiar los trabajos del profesor Francesco Tonucci, el trabajo cada vez más referenciado del profesor Brian Rice sobre qué es la educación en casa, qué es eso. Es uno de los principales científicos dedicados a estudiar el llamado homeschooling. El profesor Iván Illich, el maestro Iván Illich y su discípulo y hoy en día seguidor de su obra, Braulio Ornedo, sobre el tema de la sociedad desescolarizada. También colega de Iván Illich, el maestro Gustavo Esteva, su trabajo Alternativas a la Educación, muy importante fijarse en el proceso de las universidades de la tierra. Gustavo Esteva es uno de sus fundadores. El trabajo de la profesora Alice Miller, si vamos a tratar de entender, y ya más adelante plantearía algunos elementos en ese sentido, sobre el aprendizaje, necesitamos revisar este tipo de investigaciones sobre qué pasa en los primeros años de vida de los niños y cómo eso es determinante para los procesos de aprendizaje. El trabajo de Ana Drago sobre el aprendizaje autogestionado desde el deseo, los trabajos de Alan Turing, que es muy importante su reflexión acerca de, considera que uno de los principales problemas de las instituciones educativas es que no son capaces de producir y circular afecto. Ya volveremos rápidamente sobre el tema del afecto. El maestro Claudio Naranjo, muy importante ese trabajo transdisciplinar que ha construido el profesor Claudio Naranjo, el maestro Claudio Naranjo y su fundación,
Claudio Naranjo sobre autoconocimiento y educación, los trabajos del profesor Manfred Magnif, economista, premio Nobel alternativo de economía sobre creatividad y aprendizaje. Muy importante, ya también en un momento quizás surgirá en algo más que presentaré adelante, son el proyecto de investigación científica sobre la felicidad de la Universidad de Harvard. Yo prefiero hablar de bienestar, pero eso ya hablan de la investigación científica sobre la felicidad, nos permite demostrar elementos que aquí más adelante ya presentaré. Las experiencias de educación popular que se han alejado de la escolaridad obligatoria, muy importante tenerla en cuenta. Muy recomendado revisar las alternativas educativas documentadas en el mapeo colectivo de Reo. Espero que UNICAP ya esté ahí como una experiencia alternativa de educación. Y bueno, también nuestros trabajos publicados, ojalá que los tengan como referencia. Toda esta combinación, agregación, mezcla de diferentes campos disciplinares, de diferentes andamiajes conceptuales, de diferentes elementos, categorías en la comprensión de estos temas, nos han permitido llegar a este tipo de preguntas como a continuación voy a compartir. Una pregunta que consideramos fundamental es preguntarnos por qué la mayoría de las personas sigue creyendo que aprendizaje es lo mismo que educación, escolaridad, pedagogía, enseñanzas y tareas, ¿sí? O sea, terminamos asumiendo que eso todo es lo mismo, ¿sí? Y cada vez más, y si miramos, cada vez más es de didáctica magna, de Comenio, pues hemos ido asumiendo que aprendizaje tiene que ver con educación y que tiene que ver con escolaridad y que tiene que ver con pedagogía, con enseñar y con tareas, pero además de manera obligatoria. O sea, la mayoría de las personas han terminado normalizando y asumiendo que el aprendizaje sucede porque a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos los obligan a la educación, los obligan a la escolaridad, los obligan a la pedagogía, los obligan a la enseñanza, los obligan a las tareas. O sea, es un ejercicio permanente de imposición normalizado y generalizado, ¿sí? Y aquí viene una pregunta, por lo que he visto en estos días en el Congreso y lo que estoy empezando a entender de lo planteado hoy en esta jornada académica, pues lo que está buscando hacer UNICAP es precisamente transformar eso, transformarlo, porque no solamente sucede en lo presencial. Si ustedes revisan con detalle, hemos tenido la oportunidad de estudiar, analizar experiencias de educación virtual en otras organizaciones, instituciones, pues precisamente lo que reproducen es eso: escolaridad obligatoria, pedagogía obligatoria, enseñanza obligatoria, tareas obligatorias, ¿sí? Y esto desde una perspectiva que me pareció también bastante interesante de una de las personas que presentaba su trabajo hace un rato atrás, y es cómo dialogar con los diferentes momentos de las líneas de tiempo en los procesos de construcción de sujeto. Algunos economistas con los que hemos tenido la oportunidad de trabajar sobre estos temas, discutir en espacios, en eventos, han planteado que esta es una discusión ya agotada, en el sentido de que hay dos componentes que son escindidos, que ya fueron escindidos por la política pública y que seguirán siendo entendidos de esa manera, y es el componente, llamémoslo de forma muy resumida, el de la crianza y el de la educación. Cualquier propuesta, ¿cuántos minutos? ¿Cómo estoy de tiempo? Profesora Estela, oí un sonido. Tranquilo, profesor, sí, pero continúe, no se preocupe, que va todo bien. Bueno, cualquier propuesta que busque ser alternativa, es necesario que se pregunte sobre eso.
si va a buscar integrar esas líneas de tiempo en la construcción del ser sujeto, ¿no? Lo decía un profesor de UNICAR recientemente. ¿Cómo vamos a dialogar con la familia, ¿no? ¿Cómo vamos a dialogar con la familia? Esto es una relación permanente de articulación entre familia y los otros procesos donde sucede el aprendizaje, que son también a través de las instituciones educativas, de las personas que consideran que es el camino, y cómo ese diálogo se da. Desde un elemento fundamental a tener en cuenta, y es de qué manera se está siendo consciente que necesitamos transformar esa práctica normalizada del adultocentrismo. Y rápidamente voy a plantear esta reflexión. Ese elemento del adultocentrismo, entendido como que es normal que los adultos le impongan a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes lo que ellos tienen que hacer, lo que tienen que aprender, la forma de comportarse, tiene un referente importante de tener en cuenta, y es un referente cultural de larga data, de asumir que los niños y niñas nacen sucios, que los niños y niñas nacen pecaminosos, que los niños y niñas nacen incompletos, que los niños y niñas nacen sin forma y por lo tanto hay que moldearlos como si fueran un poco de arcilla o una plastilina. Una propuesta de alternatividad en la educación, de una verdadera alternativa, debe tener como uno de sus faros de reflexión y práctica la transformación de ese tipo de relaciones adultocéntricas. ¿Qué es desde una perspectiva de énfasis en el aprendizaje, qué puede esto contribuirle a un proceso tan interesante como el que viene realizando el Colegio UNICAP? Y desde estos modelos del aprendizaje autoorganizado, colaborativo y la educación autodirigida. Es necesario que muestren todos estos trabajos anteriormente mencionados, referenciados. Si queremos potenciar el aprendizaje, si realmente queremos potenciar el aprendizaje, necesitamos buscar conectar permanentemente con las verdaderas motivaciones intrínsecas, con los verdaderos entusiasmos y las verdaderas curiosidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Eso quiere decir hacer todo lo contrario a la práctica adultocentrista. Es todo lo contrario, ¿sí? Claro, esto no es blanco o negro, esto no es todo o nada, es un proceso de que hay que observar las gradualidades. Pero estas investigaciones que les acabo de mencionar, esos trabajos con una suficiente base empírica han demostrado contundentemente que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se les permite aprender a partir de sus verdaderas motivaciones, entusiasmo y curiosidades, potencia su aprendizaje. Y esto caracterizado en relaciones de verdadero vínculos de afecto verdadero, que tengan esos componentes del cuidado y el autocuidado. ¿Qué genera esto? ¿Qué genera esto en los seres humanos que pasan por estos procesos? Hoy en día ya, desde hace 25 años, esta red de investigación de alternativas educativas viene haciendo trabajo con hallazgos supremamente relevantes en qué sucede con estos seres humanos. Estos seres humanos logran combinar permanentemente gozo, aprendizaje y trabajo, reducen esa también característica habitual de tantos seres humanos de ser seres tan escindidos, tan fragmentados. A un lado está el gozo, en otro lugar está el gozo, en otro lugar diferente se aprende y en otro lugar diferente se trabaja. Este tipo de procesos de aprendizaje, donde se estimula la autoorganización de forma colaborativa, permite integrar gozo, aprendizaje y trabajo. Se desarrolla, ya lo decía una persona
anteriormente en su trabajo, se construye el conocimiento a través de preguntas realmente importantes para esos seres humanos, para todos los seres humanos involucrados en el espacio de aprendizaje, educación. No son los contenidos, no son los currículos, no es el plan de estudio lo que determina el aprendizaje, sino realmente son esas motivaciones, esos entusiasmos por el aprender que se convierten en preguntas relevantes, preguntas relacionadas con la vida concreta y por lo tanto se construyen conocimientos concretos para la vida. Y una característica fundamental de estos procesos que ustedes encontrarán descritos más detalladamente en esos referentes es la construcción del conocimiento de manera transdisciplinar. La transdisciplinaridad es una característica de estos procesos de autoorganización del aprendizaje y educación autodirigida. No son suficientes, se transgrede esa costumbre de las asignaturas, las materias, los campos disciplinares, porque se obliga el buscar respuestas a preguntas realmente importantes, se obliga a estar permanentemente en todo momento de la construcción del conocimiento recurriendo a diferentes referentes disciplinares y campos de conocimiento. ¿Qué muestran estos trabajos que mencioné al iniciar? Muestran logros verdaderos, verificables de buen vivir físico, emocional, material. Las personas aprenden a lograr ese equilibrio con los recursos mínimos necesarios para poder tener esa vida. O sea, logramos a través de estos procesos de aprendizaje y educación un verdadero éxito en la vida, no ese éxito aparente a través de las redes sociales que realmente encubre altísimos niveles de sufrimiento que tienen muchas de estas personas que aparentan el éxito en términos terminaría haciendo esa referencia de esta investigación científica de la Universidad de Harvard desde hace 78 años. Desde hace 78 años investigan, desarrollan este proyecto científico sobre la felicidad y demuestran que el éxito no tiene que ver con la fama, no tiene que ver con el poder, no tiene que ver con el dinero. Ellos vienen insistiendo de todo este tiempo de esta investigación que el éxito realmente y el éxito entendido como felicidad, prefiero hablar de bienestar, tiene que ver con la construcción de vínculos profundos de afecto. Es lo que realmente garantiza el buen vivir de las personas. Yo no sé cómo estaremos de tiempo, ¿aún podría profundizar en algo o ya se acabó el tiempo, profesora Estela? Gracias, profesor Erwin. Quizás alguna pregunta del auditorio sería tan amable de apoyarnos con eso. Buenas tardes, profesor Erwin. Muchísimas gracias por su presentación. Definitivamente, dentro de los espacios académicos, de las estructuras pedagógicas, son muy necesarias este tipo de discusiones porque nos permiten entonces avanzar en todo el desarrollo de esas alternativas. Pero precisamente ahí aparece la pregunta, profesor Erwin, y es, ¿cuál sería ese mensaje directo a esas familias, a esos padres, a esos estudiantes que aún no ven con buenos ojos una alternativa educativa, sino que están todavía metidos en el statu quo de los tradicionalismos en procesos pedagógicos? Soy papá, muchos de nosotros somos papás y entendemos que es complejo al momento de que nos venden una idea desde un espacio académico diferente, como papá tomar la decisión y decir yo qué puedo hacer y dónde puedo dejar a mi hijo dentro de este espacio. Entonces la pregunta es propiamente ese, ¿cuál sería qué habría que comentarle de parte suya a esas personas que aún sienten temores específicos por las alternativas educativas que están obviamente retiradas de unos tradicionalismos en ocasiones no tan beneficiosos? Gracias, Juan Sebastián. Es una conversación prolongada, pero para intentar dialogar con eso que planteas, diría dos elementos. Uno primero es reducir el autoengaño y el engaño. O sea, hay suficientes datos que demuestran que las maneras convencionales de entender la educación basada en la escolaridad obligatoria, la enseñanza obligatoria y las tareas obligatorias, lo que están es contribuyendo a más sufrimiento. Ya hay suficientes datos. Permítanme, les menciono.
esta investigación recientemente publicada por la Universidad Javeriana. Antes de finalizar el año pasado, la Universidad Javeriana mostró sus hallazgos de una investigación en el siguiente sentido. Estuvieron estableciendo los niveles de bienestar de empleados que obtenían ingresos de más de 60 millones de pesos mensuales en empresas grandes colombianas. Oigan estos datos rápidamente. 94% de esos exitosos profesionales, 94% aborrecen lo que hacen. No quieren hacer eso, pero lo hacen por 60 millones. Hasta ahí más o menos sigue siendo eso normalizado. Lo segundo, 85% de esas personas tienen problemas agudos de salud física y de salud emocional. No seguirnos autoengañando tanto, no seguir engañando. Y lo segundo, Juan Sebastián, porque el tiempo es muy corto, confiar en los niños y niñas, confiar. Ellos vienen con todo lo necesario para aprender lo que corresponde para vivir bien. Y propuestas como las que ustedes tienen facilitan esas posibilidades. O sea, no tenemos que seguir obligando a los niños y niñas. Esto es un asunto además de violación de los derechos humanos. En Bogotá a las 5:30 de la mañana a coger un bus, ¿qué es esto? Sí, o sea, en Bogotá pasar 3 o 4 horas en un bus o ahora en este tema, en esta situación de la pandemia, pasar cuántas horas obligado a estar en un computador resolviendo las imposiciones de la escolaridad obligatoria, de la enseñanza obligatoria, las tareas obligatorias. O sea, este trabajo que ustedes hacen y eso que usted mencionaba al principio en términos de profundizar la investigación, es cómo lograr que estas organizaciones como Comunicat puedan integrar esas diferentes dimensiones que permiten potencializar el aprendizaje, porque no es solamente entonces decirle al niño deportista de alto rendimiento, venga usted acá y resuelva lo convencional de la educación, un poco de contenidos que supuestamente el Ministerio de Educación y las políticas educativas dicen que usted tiene que meterse en su cabeza, no, es cómo lograr también transgredir eso, y se puede hacer. Y ojalá haya otros momentos para poder entrar en detalle de cómo experiencias concretas están demostrando que se puede acompañar esas vocaciones, ¿sí?, desde una integralidad mayor. Y entiendo que ustedes vienen haciendo eso y bueno, podría extenderme más, pero entiendo que el tiempo está muy, muy limitado. Gracias por el planteamiento, Juan Sebastián. Gracias a usted, profesor Erwin. Bastante valiosas sus palabras. Seguro que nos quedan a nosotros en la retina todo lo que su merced nos está planteando y poderlo transmitir de esa misma manera desde nuestro estilo como institución educativa que definitivamente se basa en las alternativas educativas para desarrollar su trabajo. Profe, muchas gracias, muy gentil por su tiempo.